Esa imagen era de particular, esa la compró Eladio Cuevas, que era el padre de Isabel. Y la compraron porque este hombre enfermó, me parece, de algo de la garganta, de cáncer o algo de eso, y fue a Granada, que lo vieran. Había muy buenos especialistas, fue a Granada y la vio en un escaparate. Y se lo diría, o la mujer le gustó y ahí la compraron, en Granada. En la tienda me parece que se llamaba Quimpe, un nombre así. Yo he ido a Granada que me viera un médico y lo localicé en la tienda donde estaba. Eso no me acuerdo, no éramos muchos, no nos quiso 20 o lo que sea, si nos juntamos en ese momento. Y se arregló y se procesionó. Y el domingo siguiente, eso fue un viernes, bueno, eso fue un jueves, cuando se arregló y se salió el viernes. Y el domingo fue donde se puso unas listas ahí en el bar de Tomás, en Soricia, unos folios donde todo el que quisiera apuntarse a la cofradía se apuntara. Entonces, pues, en cuestión de mediodía o poco más, se apuntaron más de 100 personas. En las reuniones, pues rápidamente se hizo una reunión, también ahí en el Soricia, en un salón que tenía arriba, y allí nos juntamos y allí se hizo rápidamente la Junta Directiva o Comisión de Gobierno. Y ahí se hizo la Junta Directiva, y ya empezamos a funcionar. Me eligieron, no sé, por votación o por aclamación de hermano mayor, y los demás me parece que lo llamé yo, o de allí no se salieron juntos, y se hizo la Junta Directiva en ese momento y se empezó a trabajar ya desde ese momento para los años siguientes, para el año siguiente. Sí hubo un cambio grande, porque el único que había así medio cofradía era crucificado. Y ya está, y los otros eran de personas particulares. Entonces yo, lo primero que hice también fue hacerle unos estatutos, que me decían, no los hagas porque se hacen unos estatutos, tienes que darlos de alta al obispado, eso te va a costar los dineros, no sé cuánto. Y yo digo, bueno, entonces pregunté, y me informé, me dieron un estatuto, una copia de un estatuto en Cabra, de don Manuel Osuna, que estuve de párroco aquí, y me dio un estatuto que había hecho para uno de Cabra, pero no tenía todavía aceptado él. Y sobre eso, Paco Mello y yo lo fuimos copiando, y nomás que variábamos el domicilio y la Virgen, ¿cómo se llamaba? Y la cofradía. Bueno, pues mira, esto es la carta que se envió a todos los cofrades de la primera junta directiva que salió. Se le mandó información y yo he tenido una guardada durante 50 años junto con este otro documento, que es del que ha hablado Sebastián Amo, que es los primeros estatutos que se hicieron y se aprobaron en el 1980. En el 1980 la Cofradía de la Virgen de las Angustias se legaliza en el obispado, vino aprobado y desde ese momento pues fuimos legalmente para la Iglesia Cofradía de la Virgen de las Angustias de Nueva Cartella. La primera Junta General que se hizo fue donde el 15 de abril de 1975, fue cuando se hace la primera Junta Directiva de la Cofradía. Y a raíz de ahí, pues fue también, como muy bien ha dicho Sebastián, en el Soricia, en Casa de Tomás, en el bar, donde todas las reuniones nos veíamos formal o informalmente, nos veíamos allí, y así surgió precisamente el hacer esa primera junta directiva de la que tú tienes referencia, que él fue el hermano mayor y yo el vicehermano mayor, y el resto, bueno, pues ahora Maillo nos hará la descripción del cargo que cada uno tuvimos en aquella primera composición, y ese fue el arranque de la cofradía y su puesta en marcha. Sebastián salió proclamado hermano mayor sin ningún tipo de duda, pero el resto de la Junta fue votado
O sea, la gente que estábamos allí, que estábamos muchos, porque ya había mucha gente apuntada, la gente que estábamos allí se presentó gente a los distintos cargos que había. Se presentaron a vicehermano mayor, a tesorero, a secretario y a los vocales. Entonces, con papelitos se votó y salimos los que salimos, que en la primera junta directiva era hermano mayor Sebastián, vicehermano mayor Federico, tesorero Tomás, secretario yo, y luego los vocales fueron Fernando Tienda, Saturnino Ortega, Manuel Martínez, José Marín y José Ortega. Esa fue la primera junta directiva de la cofradía en el 1975. Ellos ya hicieron las gestiones para formar la cofradía y todo eso. Yo lo que puse fue en los A. Mis amigos, ellos todos eran de la misma junta, de la misma juntera, y en el Soricia se organizó. Luego no pude participar, prácticamente nada más de tesorero, porque yo estaba allí, pero luego en las demás cosas me veía negro para participar, incluso ir a las procesiones. Pues yo tenía un negocio, era un bar, y ese momento eran los momentos que tenía que estar. La hacienda de la Virgen Angustia levantó la Semana Santa de Cartella. Estaba totalmente muerta. Yo creo que sí. Yo creo que hubo un cambio importante, porque de allí partió que muchas cofradías que estaban prácticamente apagadas, pues empezaran a surgir de ahí y a revalorizarse, o sea, a salir, la gente darle a aquello un auge que antes no lo tenía, por ejemplo. Porque como ya te he dicho antes las cofradías, las imágenes salían porque el dueño tenía trabajadores y aquellos trabajadores eran los que sacaban a las imágenes. Cuando acababan la Semana Santa le daban un aperitivo, le daban, en fin, por aquello se hacía. Y entonces, pues claro, de aquel momento para adelante, aquello ya cambió. Hombre, yo qué quieres que te diga, yo era un hombre que estaba en mi negocio y me llamaron porque yo era uno de los que ponía, cuando se hacía el perro, la comelona que se hacía en las Angustias, la hacía yo. Se hacía en los domingos. Y yo iba todos los domingos con unos que había conmigo que me ayudaban a poner, que hacíamos la comelona, le hacíamos en lo de la Guilloli. Y yo soy el que le ponía todos los años. Y ya de ahí arrancó la cosa de cada año más. Y iba la cosa, teníamos una unión muy buena y teníamos mucha fe en sacarla mejor, que fue cuando se le hicieron las andas. Se hicieron una anda nueva. Pasamos unos años muy bonitos y muy bien. Se rifaba un cuadro de la Virgen, ¿sabes? Para sacar algunos dinerillos. Yo iba a Córdoba para traerme las jambas para el Perón. Porque entonces no había tantos coches. Hace 50 años había muy poquillos coches en Cartella, muy poco. Y entonces iba a vaina por los dulces, porque aquí no había. Nosotros lo que hacíamos, que esto va a quedar muy técnico, era el adorno floral, que se llama así, el adorno floral de las flores naturales, claro. Todo lo que concierne a la Virgen, su limpieza, su cuidado, su adorno de flores naturales. Es que la composición del paso era como un monte, un calvario, y arriba la Virgen. Entonces, lo que formaba el monte iba de tela metálica, muy chiquita. Eso se cubría de enredadera, que íbamos a la valeriana, íbamos a por las hojitas de enredadera. Bueno, y al caracol traíamos muchísimos toda la sitios. enredadera en bruto, ¿no? Y ahora había que coger hoja por hoja y irla metiéndola en todos los agujeritos hasta cubrir el monte entero, se veía verde. Y una vez que se hacía eso, cogíamos los claveles y los cubríamos de rojo.
porque digamos que mi casa era la casa de mis padres, era donde estaba todo el ajuar de la Virgen, o sea, allí estaba el sudario, que el primer sudario yo creo que lo hizo mamá, es que yo era pequeña, que tenía unas tiras bordadas, el pañuelo que llevaba la Virgen, las telas de la anda, en fin, el estandarte, mamá le hizo una funda al estandarte y todo tenía un sitio en mi casa. ¿Y sabéis cuántas mujeres salieron en el principio? Yo tengo dudas, entre 7, Rafi me ha dicho que fuimos 13 mujeres las primeras que salimos, que no salían mujeres en ninguna cofradía. El obispado no permitía que la mujer fuera cofrade, era camarera, pero cofrade no. Nosotros estuvimos reivindicando la postura de cofrade muchos años, entonces no nos permitían vestirnos de túnica. ¿Cómo lo conseguimos? Con la cara descubierta. Sí, había cofradías que pensaban que como que era una cosa que había surgido como un boom, porque era la primera cofradía que tenía mujeres, fue muy grandiosa, fue como tenía muchos hermanos, una banda muy grande, y entonces pensaron que como que iba ahí en decadencia, pero lo que yo veo es que las generaciones, sobre todo de aquellas personas que están ahí y que han estado más cercanos, continúan. Ahora te voy a contar que cuando estaba la banda de música, que Manuel era el que lo organizaba todo, Manuel Manzano, para saberlo, un pedazo de banda, pues todos los banderines de las cornetas y la funda de los tambores lo hizo mi madre y yo le ayudaba, ¿sabes? Eran terciopelo rojo, se compraba unos flequitos dorados y aquello había que coserlo a mano porque eso era muy grueso. Entonces por la noche nos poníamos a coser. Ahí sí estaba yo. Ese y yo éramos uña y carne, para donde quiéramos que íbamos, me decía Antonio para acá, Antonio para allá, yo, Manuel, esto. Y conseguimos una banda muy bien. Y él era el que dirigía aquello. Manuel era el que dirigía la banda. Un hombre sin experiencia y sin nada. Y con el amor propio que tenía. Sí, me emocionó mucho. La banda tenía la angustia, no había otra ni en Cartella y en Barrio era una de las mejores bandas que ven todos, mucha gente. Y buenos trompetistas, buenos con los tambores, una cosa. Yo nunca he sido músico, pero de cuando se formó pues como se formó la cofradía, con muchos voluntarios, mucha gente a la trompeta y al tambor, y el que sabía más enseñaba a los demás y los demás aprendían de él. Pero la voluntad y el amor propio de aquello pues es también una cosa de interés. Y además, porque aprende un oficio, una cosa con ánimo de lucro, tiene, pues bueno, porque vas para atrás, pero porque vas a ganar con eso, pero para esto no sabías que no es con ánimo de lucro ni nada, sino que tú perdías o sacrificabas tu tiempo, mejor dicho, no perdías, para estar en la cofradía y que la cofradía luciera cuando salías a la calle. Se le dieron muchos cambios a la cofradía, la que necesitaba prácticamente. De hecho, bueno, como fue en el 98, ya casi mediados, no sé si esa Semana Santa nos tocó,
pero venía el 25 aniversario en el 2000. Entonces había que hacer cambios y cosas. Y entonces ya cuando yo lo pensé, mi padre ya no estaba, mi padre ya había muerto. Yo dije, ¿cómo no? Siento honor. Si tú estuvieses aquí y me viese a mí siendo hermana mayor, ¿qué mayor orgullo sería ese para ti? ¿Cómo voy a decir que no? Entonces, pues, por supuesto que sí, lo consulté en mi casa con mi familia, porque quieras que no, una mujer trabajando, una mujer que trabaje, una mujer ama de casa, pues la cosa como que se te hace más cuesta arriba. Lo consulté con mi familia dijeron que sí, que ellos iban a estar conmigo, y entonces pues adelante. Hombre, nosotros fundamentalmente hemos hecho, desde el momento que cogimos el mandato, tuvimos una comida en Casa Antonio y propusimos una serie de objetivos que queríamos hacer, ¿no? Y se han conseguido, uno de ellos es esto, conseguir la Casa de Hermandad, que compramos el solar, se hizo la obra, y siempre con la idea de no cobrar a ningún cofrade ninguna cuota extraordinaria, todo lo que salía del trabajo que formaba la Junta Directiva. La corona se cambió, todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo sin ningún coste de pagar extra ni nada de eso, todo a través de Juan José, por ejemplo, propuso hacer la cata de cerveza. Mi mujer dijo, ¿por qué no hacéis la pasión? Pues empezamos a hacer la pasión, se empezaron a hacer teatro, se hizo la natividad, y entonces todo lo que se ha conseguido, el paso se reformó, porque el paso cuando se hizo con José, venía la estructura, era todo de hierro macizo y madera, y entonces se hizo una mesa de aluminio para acortar el precio, para acortar el peso. La cruz se cambió porque había una cruz de luces que en aquella época sería muy... pero eso ya estaba un poco obsoleto, se hizo. Pero que todo lo que se ha hecho, y por eso tiene una satisfacción grande, porque ha sido 8 años de mucho trabajo y mucha tensión, pero luego ver la recompensa de lo que hemos conseguido, porque aquí, por ejemplo, nosotros teníamos la anda en la casa de uno, la otro en la casa de otro, todo esturreado, y entonces uno de los objetivos era eso, y restaurar la imagen, que también se restauró. De hecho hicimos, bueno, el paso nuevo, hicimos cambios en el paso, aparte de que lo hicimos de manera distinta a como todo el mundo pensaba, ¿no? Más largo de lo que parecía, la tendencia era al costal, y nosotros hicimos un paso largo más, en vez de sevillano, más malagueño, ¿no? Como yo había sido costalero también, sabía la incomodidad que era el capirote, la capa, lo incómodo. Bueno, pues quitamos el capirote, pusimos verduguillo, quitamos la capa, bueno, y se vistió el paso de otra manera. Hombre, yo el 25 aniversario, con la anda ya nueva, se hizo una procesión, fue por la tarde-noche, hicimos la procesión, luego ya se metió en su capilla, bueno, en la capilla no, la tuvimos que atar porque no cogía con las andas en la capilla. Allí nos echamos una fotografía, que debería de estar por aquí, esa fotografía, con todo, hombre, más o menos la llevamos más gente, pero fuimos haciendo la gente mayor, la llevamos, y si mal no recuerdo también hubo una cena. Ahí estoy yo para mí hubo una cena después, pero ahí son 25 años y ahora mismo estoy perdido también. Y me llamó, estaba el hombre en el casino, me llamó y pensó, dice, mira, hemos pensado, mi mujer y yo, que el trozo ese de la casa se lo vamos a ceder para que hagáis una capilla. ¿Vale? Yo, pues aquello nos volvió loco a nosotros. La Virgen estaba antes
en lo que antes era el Banco de Banesto, en la calle Antonio Merino, en la esquina con la calle Llana, que solamente era una casa que se comunicaba con la calle Córdoba, la calle Francisco Merino. Ahí tenía la familia originaria, la familia propietaria, tenía la imagen de la Virgen. Por motivos familiares, la Virgen pasa a una sobrina que no tenía hijos, el matrimonio de Isabel y Andrés, que vivían en lo que era esta casa. Aquí había una cochera en este lugar y la Virgen ha estado dentro de la casa, y ya la cofradía, una vez fundada, sobre 1982, 81, 82, luchan para que la Virgen tenga culto, pueda ser venerada por la gente. Así fue. La familia, este matrimonio, accedió muy a gusto, y el 22 de septiembre de 1984 este lugar se bendice por el obispo don José Antonio Infante Florido. Y desde entonces hasta ahora ha venido ininterrumpidamente, domingo tras domingo, solemnidad tras solemnidad, celebrándose lo más grande que tiene el cristiano, que es la Eucaristía. Y sobre todo, siendo un punto de reunión para muchas personas que no pueden subir a la parroquia. Le está más cercano, Dios les está más cercano aquí por accesibilidad que subir arriba a la iglesia. Por lo tanto, este lugar que se bendijo, ya digo, en 1984, hizo mucho bien. Aquí se velaron los cadáveres fallecidos de los propietarios de la casa. Fue las únicas personas que en este lugar se han velado su cuerpo muerto. Tener una capilla, una cofradía, la tienen muchos, pero que en ese lugar esté el sagrario, donde está Cristo mismo, no todas lo tienen. Que en ese lugar, además, se celebre la Eucaristía, que significa acción de gracias, tampoco lo tienen mucho. A mí me gustaría que eso de verdad calara en todos los cofrades. Esto no es un lugar donde se guarda la Virgen, es un lugar sagrado.
pues al final hemos intentado hacer algo que sea representativo y hemos concentrado todas las actividades en este año, pues como ha sido celebrar una peregrinación por parte de cofrades de nuestra hermandad a Santiago de Compostela, a realizar la peregrinación, a ver el apóstol Santiago. Ha sido la primera vez en la historia que una cofradía ha organizado eso y fuimos 15 miembros de la cofradía a peregrinar, a hacer el Camino de Santiago y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Entre otras cosas, pues hemos hecho unos cultos como se viene haciendo todos los años. En esos cultos, pues un día siempre se dedica a la gente joven, a los nacidos en el año, hijos de cofrades, otra a nuestros queridos difuntos, que siempre los llevamos en nuestro pensamiento y muchas de las cosas que hacemos siempre se nos escapa una lágrima, una mirada al cielo, porque sabemos que nos miran de reojo sabiendo que la cofradía pues está en buenas manos. Y otro día, pues la función principal para celebrar el Día de la Virgen, que fue el 19 de agosto, tuvimos la fortuna de estar acompañados por Antonio Susín, que es el hermano mayor de la cofradía de la Virgen de las Angustias de Córdoba, ni más ni menos, ¿no? Nos acompañó, hubo un hermanamiento, nos intercambiamos obsequios, la medalla de nuestra cofradía y él nos regaló la medalla de la Virgen de las Angustias de Córdoba y para nosotros fue algo muy especial porque ahí se presentó el logo del cincuentenario y lo dimos a conocer a todo nuestro pueblo. Este año pues hemos presentado el cartel de anunciador de la Semana Santa de Nueva Cartella 2025, obra de Tomás Otero, a través de una fotografía magnífica que se hizo en nuestra capilla, de una perspectiva de la imagen inédita, no conocida por todos nosotros, porque siempre habíamos sacado la imagen desde otras perspectivas, desde abajo, desde un lateral, desde más cercana, y esa vez nos subimos en alto y quisimos ver una perspectiva desde arriba. Entonces sorprendía la foto, parecía que no era nuestra imagen, pero era nuestra imagen, pero desde otra perspectiva inédita que nunca se había visto. Entonces fue impactante y espectacular. Aparte del cartel anunciador de la Semana Santa del año 2025, pues hemos tenido la inmensa suerte de que el pregón que anunciaba la Semana Santa de Nueva Cartella, pues lo hizo nuestro secretario y nuestro hermano cofrade de la Cofradía María Santísima de las Angustias, Nicanor García Arena, que no ha podido estar hoy aquí, y fue un pregón inolvidable. Fue un pregón que tuve el gusto de presentar. La puesta en escena fue a cargo de María Elena Caballero y fue espectacular, inolvidable, ya digo, el pregón que quedó ya en los corazones y en la memoria de todo nuestro pueblo, porque así nos lo transmitieron a la finalización del mismo. Hemos seguido haciendo los eventos que hacemos todos los años, de las cartas de cerveza, de representación de la Pasión de Cristo. Hemos realizado teatro, hemos realizado la Natividad, que hemos vuelto a recuperarla. Hemos presentado también el cartel de la procesión chiquita y además pues hemos querido presentar el evento más significativo, que es una salida extraordinaria en procesión de nuestra imagen en su trono original, en su trono en el que sale todos los Viernes Santos. Pues vamos a hacer una salida extraordinaria tras una Santa Misa en Acción de Gracias el día 25 de octubre y en la que
el pueblo de Nueva Cartella pues va a disfrutar de la Virgen de las Angustias pues por sus calles. Ese cartel anunciador que hicimos, que queríamos que anunciase ese acto tan especial, pues en Junta de Gobierno se aprobó que fuese algo original, inédito y único, y se encargó a un artista estepeño un cuadro que representara nuestra imagen, nuestra cofradía, y de ahí surgió este maravilloso cuadro que ya va a quedar en el patrimonio de nuestra cofradía. Además, el 26 de octubre, sábado, pues cerraremos parte del cincuentenario pues con una comida de convivencia, almuerzo de convivencia, en la que asistirán 120 cofrades que han querido apuntarse para establecer allí pues un día de convivencia, de recuerdos, de emociones y estar en familia, porque al final lo que celebramos es la existencia de una familia que es la familia de las Angustias. Agradecido a mi tío Manuel, que fue el que me metió en esto. Primero con el tambor, con todo eso. Pero ya que estás dentro y desde que soy hermano mayor, pues de verdad a mi familia, porque están ahí siempre, a mi mujer, a mi hijo, porque no me dejan solo, esto es un vuelo y están conmigo siempre, y a todos ellos porque de verdad he sentido el apoyo sincero. He visto que no ha sido impostado a la hora de tomar decisiones duras para la cofradía, han estado ahí. A la hora de abrir un cuartelillo, han estado ahí. Y evidentemente pues al Ayuntamiento de Nueva Cartella, que cuando pedimos instalaciones nos las ceden, a ti por facilitarnos esta labor y este medio de difusión de nuestro trabajo. Y a todas esas personas que de corazón pues ayudan a la cofradía pues sin ser cofrades, sin ser partícipes de la cofradía, pero que participan en teatros, participan en la pasión, desinteresadamente, por amistad, por la experiencia, por solidaridad. Entonces, gracias a toda la gente que de alguna manera nos tiene en consideración a la Virgen de las Angustias, y sobre todo a Nueva Cartella, que siempre responde a todo lo que hacemos y nos transmite ese cariño por la identidad que nosotros representamos con la Virgen de las Angustias.